Buenos días. Dice la palabra que hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y estaremos alegres. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve oración, nada más como para hacer conciencia que la palabra del Señor, gracias, sí, está bien, la palabra del Señor nos va a instruir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu palabra, Señor, por tu presencia. Estamos en tu presencia, Señor. Hacemos conciencia que estamos en tu presencia y nunca vamos a salir de la presencia de Dios. Siempre estamos bajo su poderosa mano y Él siempre está extendido en misericordia hacia nosotros. Amén. Acompáñenme, por favor, si es tan amable, al Salmo 86, versículos 12 y 13. Si es tan amable. Dice la palabra de Dios: te alabaré, oh Jehová, Señor mío. Mire cómo el salmista indica con toda claridad su conciencia que tiene de Dios. Él sabe exactamente a quién le está hablando y lo pone en el trono porque dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío. Como el canto que teníamos ahorita, que dice: aquí adoramos al Señor. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Diga con nosotros: para siempre. Para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y libraste mi alma de las profundidades del Seol. Las profundidades, las tenebrosas obscuridades de la confusión, del desacierto, de las equivocaciones, de la falta de tino, de la angustia, de la desesperación, de la incertidumbre. Nosotros somos cristianos por su nombre, por su gloria, por su misericordia sobre nosotros. Él extendió su misericordia sobre nosotros. Dice: porque tu misericordia es grande sobre mí. Por lo tanto, Él nos ha dado certeza. La certeza le pertenece a los hijos de Dios. La certeza no nos va a dejar fallar ni equivocarnos. Somos humanos y como humanos tenemos garantizada la equivocación y los errores. En esta dimensión, en esta vida natural, en esta forma de existencia que tenemos, porque vamos a tener otra cuando salgamos de esta forma de existencia, vamos a seguir existiendo en la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial por Cristo Jesús. Pero en esta existencia todo es perfeccionable, pero nada es perfecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, pero dentro de nuestras imperfecciones y errores, Jesucristo ya pagó por nuestros hierros. Él sabe que nos vamos a equivocar, porque no hay perfectos. El único perfecto es Jesucristo, el Rey de la Gloria, el Señor y Salvador nuestro. Y Él sabe que nosotros necesitamos de la extensión de las multitudes de sus misericordias. Por lo tanto, no tememos equivocarnos, no jugamos al error,
jugamos a caminar, jugamos no de que estamos jugando un jueguito, sino que vivimos la vida con la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, con la esperanza de que Él, al guiar nuestros pasos, llevará nuestra vida a buen término que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Por ahí pasaban un canto que tiene el mundo así, el planeta Tierra dando vueltas, a ver si lo encuentras, por favor. Entonces, resumiendo lo que estamos diciendo, el Señor Jesucristo nos ha librado de las profundidades del Seol. Mira, ahí está, el sol de justicia saliendo. Él nos ha librado de las profundidades de la oscuridad del no sé qué hacer. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo? Mira cómo me quedé. ¿Ahora qué sigue? Toda mi inseguridad, lo que yo pensaba se me cayó. Ya no sé qué hacer ni para dónde. Él ha librado nuestra alma de la angustia del no sé. Y nos ha dado un por qué y un para qué. ¿Es pues la fe? Exacto. Nosotros somos libertados de la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos sido librados de la incertidumbre? Sí sabemos lo que es la incertidumbre, ¿verdad? Nosotros, hijos de Dios, venga lo que venga, su misericordia está extendida sobre mí aquí y ahora. Y nosotros vivimos aquí y ahora. El tiempo que utilizamos para desplazarnos en la mañana y llegar a este lugar ya no existe. El tiempo que vamos a utilizar para desplazarnos a nuestra casa no existe, no ha llegado. Así que solamente tenemos el aquí y ahora. ¿Para qué preocuparnos de lo que va a pasar en los próximos minutos si el Señor tiene el control? ¿Por qué hemos sido libertados de la incertidumbre? Ay, hermanos, por el amor de Jesucristo, yo soy un Beceba. Y ya. Porque es pues la fe, la certeza. Por lo tanto, la incertidumbre ha sido derrotada en la cruz del Calvario y ahora estoy seguro que yo sé, que lo sé, a dónde voy y a quién pertenezco. ¿Quién tiene hijos aquí? A ver tú, chamaca, ven para unos trancazos. Sí, tengo ganas de darte unos trancazos. Bueno, este que está más grandecito me lo puede volver, venga. Ay, no, usted que no es un hijo, ¿va a permitir que yo me lo suene aquí? Usted que el papá, sí, dele papá, claro que no, se va a levantar y ¿usted qué cree que va a ser su Padre Celestial con usted? Si Él le ama y le ha dado la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y si usted tiene fe, ha sido libertado de la incertidumbre. No sé qué hacer, párese en su fe, que es en Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo acá? No sé por qué dije eso, pero ya lo dije. Bueno, vamos, si usted gusta, a la lección de esta mañana. Esto no es propiamente una predicación, es más bien un estudio. ¿Le parece? Hoy vinimos no a escuchar una predicación, venimos a estudiar. Vamos a estudiar algo que ya sabemos. Díganle al que está enseguida, ya te lo sabes. Vamos a estudiar algo que ya sabemos y lo vamos a dejar perfectamente bien
claro en nuestro corazón para que a lo menos en esta temporada que comienza, que celebramos y nos gozamos y nos deleitamos en que el Verbo se hizo carne. ¿Me parece? Esto ya lo sabemos, pero es bueno refrescar porque así en nuestra conciencia se regresa a un punto en el que podemos caminar en fe, en la certidumbre de lo que estamos esperando, que es nuestra redención y salvación y resurrección entre los muertos. ¿Amén? Es a lo que vamos esperando llegar. Entonces, aquí comienzan estas cosas con dos preguntas. Dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Ese es un resumen de lo que hoy estaremos estudiando. ¿Por qué y para qué? Mire, Dios el Padre, en Cristo Jesús, a sus hijos los quiere con propósito. Él hizo un propósito exclusivamente para ti que nadie más puede cumplir. De manera que nadie puede cumplir el propósito de otro. Solamente el llamamiento personal que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que a nosotros nos corresponde es buscar en la presencia de Dios, en oración sobre la palabra, el camino que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a volver a la certeza, vamos a decir que, no sé qué hacer. Bueno, está bien, ¿sabe trabajar? Sí, váyase a trabajar. ¿Sabe dar una sonrisa? Dé una sonrisa. ¿Sabe orar? Ore con todo su corazón. Se da cuenta que el no sé qué hacer no aplica. No sé qué hacer, póngase a orar. Pablo lo menciona, orando siempre, en todo tiempo. El apóstol Santiago lo dice, está uno así, está uno así. Haga oración. Está uno enfermo, llámelo así. Está uno, póngase a orar, dice el hermano Santiago, capítulo 5. No sé qué hacer. No. Eso es pereza. Es que no sé qué hacer. Eso es pereza. Porque no sé qué hacer no aplica en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo somos cristianos por su gracia, por la fe. Y si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón por la fe, hemos sido libertados de la incertidumbre. Y por la fe, la certeza de lo que se espera. No sé qué hacer, no tengo dinero, no sé cómo enfrentar este compromiso, yo no sé cómo voy a salir adelante, pero sí sé algo, sí sé orar. Lo demás es pereza. Alguien que lo haga por mí, por favor. Alguien que venga y me supla mi necesidad, por favor, porque es más cómodo. Pueden decir amén, o podemos decir ouch. Ay. Una hermana, yo no sé qué hacer, yo no puedo. ¿Puede orar? Sí, ore pues por los que van. Siempre pregúntele a Ana en el Evangelio de Lucas. Ana oraba todo el tiempo. Era una hermana que tenía 90 años. Tenía quién sabe cuántos años desde su viudez, y estuvo casada 7 años, más los 15 o 14 o 16 o 18 antes de casarse. Súmele y va a decir, caray, pero que Ana, me veo joven ante Ana. Y Ana estaba ahí dirigiendo oraciones, ayunos, glorificando a Dios, metida en el templo. Ella no ofrecía el sacrificio, pero oraba. Ella no iba a predicar las misiones, pero oraba. Y a ella se le reveló el Verbo encarnado. Diga conmigo, certeza. Bueno, si me permiten, comenzamos. ¿Por qué y para qué? ¿Está bien? ¿Por qué y para qué? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 15. A mí me gusta desde el 15.
no sé por qué, pero se me hace que desde el 15, sino como que está incompleto. Dice San Juan 3:15, porque, San Juan capítulo 3, dice, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Y luego viene, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo el que crea en Él, ¿para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y punto. ¿Para qué? Para que tengamos salvación, vida eterna y resurrección de muertos. Como podemos observar aquí, Dios no anda sin propósito. Y Dios quiere que sus hijos tengan. Es sencillo. En la mañana me levanto con el propósito y la firme intención de servir a Jesucristo, aunque no sepa ni qué voy a hacer. Pero en el transcurso del día, suena el teléfono y puedes ir a orar por alguien a un hospital y gente recibe a Cristo y vas a otra cosa. Porque no sabes ni qué, y cruzando la calle hay una persona y el Señor te inspira. Siempre tenemos propósito. ¿Me sigue hasta acá? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, vamos a la carta del apóstol San Pablo a Tito, el capítulo 1, versículo 2. Mire qué hermoso dice la palabra de Dios. Porque el Señor siempre en sus propósitos tiene promesas. No los escucho. ¿Qué tiene? Promesas. ¿Por qué? ¿Para qué? Y sus promesas. Mira lo que dice el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo en la pluma de San Pablo a Tito. Dice, en la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, ¿qué hizo? Prometió. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Cuándo? Desde antes de los tiempos de los siglos. Dice la Reina Valera 60, desde antes de la fundación, desde antes del principio de los siglos. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Acompáñenme, si tenemos un poquito de paciencia, vamos a ir agarrando todo esto. Esto es un recordatorio de nuestra salvación, pues, de la base, del fundamento, del principio. ¿Por qué y para qué? Alguien te puede, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, sí. ¿Y por qué o para qué? No, pues no sé, es que está muy padre. Y tú sabes ahí cuando el pastor Isaac canta en re alto, recuertote y regacho. No. Cuando canta en re y le pone fo, ¿y cuál es el otro tono ese famoso? Entonces la presencia del Señor desciende. Dios dio dones y talentos para usarnos. ¿Está conmigo? ¿Por qué eres cristiano? Pues porque cuando toca el pastor Isaac yo siento la presencia. Por eso, sí, no. ¿Por qué? Porque Él me amó de tal manera para que yo tenga vida eterna. ¿Está conmigo? ¿Por qué se hizo carne el Verbo? Porque me amó. ¿Para qué se hizo carne el Verbo? Para que yo tenga vida eterna y esté con Él por toda la eternidad. Lo demás es un trámite que se va cumpliendo. Estamos en el proceso, vamos caminando. No hay perfección, pero todo es perfeccionable. Y aunque el Espíritu de Dios nos llama perfectos, en Cristo Jesús estamos caminando hacia la perfección. ¿Me siguen? Entonces, acompáñenme un momento, porque dice Tito, desde antes de la fundación de los tiempos, de los siglos.
Acompáñenme por favor a Génesis, si es tan amable. En el capítulo 1, versículo 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a hacer un preámbulo aquí que dice el Evangelio, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas en el principio fueron por Él hechas. Nada de lo que existe fue hecho sin el Verbo. En el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Para qué se hizo carne el Verbo? Para darnos luz. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el 8:12 me parece, dice: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, para que tengas luz en tu caminar. El no sé qué hacer no aplica, porque si estamos en Cristo, estamos por fe, y la fe es la certeza, de tal manera que la incertidumbre queda despojada, y los despojos de la batalla son nuestros, y la luz del Evangelio de Jesucristo nos abre un camino de certeza y seguridad que Él está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Jesucristo es el Señor de la vida, y no hay otro. Hermanos, estamos alabados. Aleluya. Como dicen los protestantes: aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice: en el principio, porque dice el apóstol San Pablo a Tito, Él, el Padre, en el Verbo por su Espíritu, el Padre, el Verbo y el Espíritu de Cristo prometieron la vida eterna. Por eso dice: en la esperanza. Hay mucho que hablar de eso. Romanos en el capítulo 8 dice: y la esperanza que se haya que esperar, pero lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Entonces estamos aguardando la resurrección de entre los muertos. Aquí realmente el apóstol San Pablo a Tito está hablando de la esperanza que debemos tener en la resurrección de los muertos. Pero mire, no quite esa idea de su cabeza. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y vacía, las tinieblas estaban sobre los aguas, y fue la luz. Usted se la sabe, ¿verdad? Y continúa: y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Notemos aquí el Dios dijo. Voy a tratar de abreviar. Mire, acompáñenme por favor al 14 y al 19. Dice: dijo luego Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Se lo voy a decir de esta manera, para ver si lo podemos comprender un poco más. El Señor, Dios el Padre, en el Verbo que creó todas las cosas, y dijo Dios, y el Espíritu Santo tomó esa palabra y creó la tierra. Entonces, cuando la tierra ya estaba lista, el Espíritu de Dios nomás le hizo así, ¡pum!, empezó a girar, y luego le hizo así, ¡pum!, y empezó a dar vuelta en una cosa grandota de lumbre, así que se llama Sol, y que empezó a dar vueltas alrededor del Sol y vueltas sobre su eje, y fueron el día, la noche y las estaciones. No me voy a meter en teologías ni en discutir, pero la tierra fue formada antes que el Sol, y no giraba. Estaba en la poderosa mano de Dios. Tenía árboles, plantas, agua, pero no giraba. Estaba sostenida. Y Dios dijo: vamos a hacer el sol, vamos a hacer la luna, ahora sí, que comiencen los tiempos. Y la tierra empezó a marcar las estaciones de los años y los días, los meses. Dice así, 14 en delante: y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Ahí se entiende la rotación y la traslación, ¿verdad?
Muy bien, dice el versículo 15, y sea por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en expansión. Ya me perdí. Y las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, dice San Pablo, desde antes que existiera el sol y la luna, Dios el Padre en su presciencia ya tenía destinados los tiempos. Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo viven fuera de esta dimensión natural. Ellos viven en una dimensión espiritual. Estoy diciendo dimensión solo para mencionar de alguna manera, no es una teología ahí mística, rara, no. En esta forma natural y en la forma espiritual, Dios habita en el espíritu, en una manera espiritual, y ahí con él no hay tiempo como lo conocemos. Ahora, mire, vamos a dejar a Génesis un momento. Notemos, Dios dijo. Entonces, para marcar las estaciones y para separar el día y de la noche, Él hizo las grandes lumbreras. Pero el apóstol San Pablo le dice a Tito, antes de la fundación de los siglos, Dios prometió la esperanza de la vida eterna. Esto nos muestra con toda claridad un propósito de Dios. Él tenía el propósito, y después del propósito, cuando ya tenía el plan, dicho de otra manera, Él empezó la obra. Así que este planeta no se ha salido del control ni de los planes eternos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces no tenga incertidumbre, sepa qué va a hacer, orar, glorificar a Dios, sepa qué va a pasar con usted, la victoria. Usted y yo estamos destinados a la victoria en Cristo Jesús, porque Él la prometió desde antes de la fundación de los siglos. Ahora, estamos viendo aquí que Él, antes de hacer el día y la noche, en las horas, como lo conocemos acá, Él hizo el plan y entregó la vida eterna antes de ni siquiera existir el planeta ni las estrellas. No había nada más que Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Tomaron consejo y dijeron, vamos a entregarle vida eterna a una raza inferior que es incapaz de mantener la paz entre ellos. Y a través de los siglos y las edades lo hemos visto, no hay paz para el hombre en ninguna parte, y nunca habrá hasta que Cristo venga, hasta el milenio. Pero ese es otro tema. Entonces, también vemos aquí que el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Marcos 10, 29 al 30, Él dice, el que deja padre, madre, etcétera, etcétera, perrito que le ladre, el que deja todo, en este siglo, en este tiempo, tendrá tantas veces más. O sea, Dios es fiel, no sé qué, pero luego dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, desde antes que existiera el siglo que va a existir, ya la vida eterna estaba prometida. En este siglo, antes de que este siglo existiera, ya estaba prometida la vida eterna. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nos amó. ¿Para qué? Para salvación, para vida eterna, para estar con Él. ¿Se entiende eso? Y el apóstol San Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 7, nos dice así, que Él tiene su gracia. Si lo pones ahí, por favor, Efesios 2, 7, dice, para mostrar en los siglos venideros. Todavía no existen, pero la gracia ya ha sido dada. Durante toda la eternidad, el Señor Jesucristo, adelante con su caballo blanco. Estoy solamente imaginando algo, no sé si vaya a ser así.
pero Él va a ir delante de su iglesia mostrándolo a todas las potestades espirituales y celestiales, a su pueblo con el cual Él hizo su gracia derramada sobre nosotros para llevarnos a ese punto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos que la esperanza de la vida eterna fue entregada a nosotros antes de que existiera este siglo y todavía no existen los siglos venideros. Él quiere mostrar su gracia y en su bondad. Él es tan bondadoso así que nos dio su gracia. ¿Qué es la gracia? Que me den lo que no merezco. Sencillo. ¿Qué es la misericordia? Que no me den lo que merezco. Y en su misericordia nos mostró su gracia, no dándonos lo que merecían nuestros delitos y pecados, y nos dio en su gracia lo que Él, hecho carne, ganó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Puede decir conmigo: Jesucristo es el Señor. Y no hay otro, ningún otro fuera de mí, dice Isaías 45 y 46. Yo soy Dios y ningún otro fuera de mí, dice el Señor. Entonces, vamos a continuar un poquito aquí. Vemos que la vida eterna está prometida desde antes de que los siglos fueran puestos en acción. O sea, ya está en acción, vamos a llegar, pero tenemos que concluir este siglo primero. Esa es otra cosa que no vamos a ver hoy. Entonces, primero Dios tenía el plan y luego comenzó las obras, luego comenzó los hechos. Él, cuando ya tuvo el plan completo, Dios el Padre en Cristo Jesús, con el poder de la vida de su Espíritu Santo, no anda improvisando, jamás. Jamás. Él tiene un plan perfecto, definido, diseñado, y lo está cumpliendo. Por eso la iglesia es importante el entendimiento en el espíritu abierto de que somos con un propósito, porque si somos hijos de tigre, somos pinticos. Y si Dios tiene un propósito, está conmigo. De manera que no somos, como dijo Santiago, como la ola del mar. Ahora sí, mañana no. No piense el que tal haga que recibirá un cacahuate. Versión moderna de Bereceba. Bueno, le pueden dar un borrón ahí y no piense que tal haga recibirá algo de parte de Dios. Cosa alguna. Nada. ¿Por qué? Porque hoy sí y mañana no. Hoy sí, y cuando Dios extiende la mano, toma pues, se va ahí. Bueno, ¿sí o no? Tenemos que definirnos en nuestra determinación de la certeza. Podemos decir aquí confiadamente, atrévase, yo vivo por fe. Cuando yo vivo por fe, tengo certeza y la incertidumbre no me posee. Certeza en Cristo. Entonces, Tito, vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Tito nos muestra el Espíritu Santo, ahí Pablo dictándolo, porque no lo escribe realmente. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Dígale que está enseguida, la certeza tiene esperanza. Y la certeza tiene esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él ha derramado su amor en nuestros corazones para que tengamos la certeza. Es un círculo virtuoso. La fe es la certeza de ¿qué? Esperanza. La fe y la esperanza van de la mano, y en la esperanza de la vida eterna no hemos concluido. Vamos a llegar cuando Cristo aparezca en las nubes y escuchamos la trompeta. Se cumplió. Ya estamos en resurrección de muertos con un cuerpo glorificado como el que Él, Jesucristo, tiene ahora, que ganó al precio de sangre.
¿Me sigue hasta aquí? Bueno, dice entonces la palabra de Dios, la primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, porque no, dice, sabiendo, diga conmigo, ya no sé, nomás me lo está recordando, que yo ya no sé. Y sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, sabiendo que habéis sido rescatados de nuestra vana conversación. Bueno, de nuestra vana manera de vivir, con cosas incorruptibles, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren lo que dice el versículo 20. Dice, estoy en la segunda de Pedro, discúlpame por favor. Dice, vamos desde el 18 nuevamente para tener la idea completa. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20 es el que nos compete esta mañana. Dice, ya ordenado desde antes, ¿desde cuándo? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor de vosotros. ¿Por qué? Porque Él me ama, porque de tal manera amó Dios el mundo para que tengamos vida eterna. ¿Por qué y para qué? Entonces, dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, yo no estoy esperanzado de que abran el pollo de la esquina para ir a comprar un pollito y comer ahorita y que mi mujer me ame más que nunca este fin de semana que no tiene que cocinar. Agárrenlo, no le saque. Hágale así. Que descanse. Yo no tengo la esperanza de que abra la esquina a ver si mi mujer está con. Yo tengo mi esperanza en Dios, que me salvó en Cristo y que me ha dado vida eterna y me ha dado la esperanza de que un día le veré cara a cara y que de pronto seré como Él es. Y que por toda la eternidad me desfilará y dirá, por mi bondad, esto es lo que hace mi gracia. Carambitas que no lo querían ni en su casa, miren cómo lo restauro, porque soy el Dios, Rey de la gloria. Jesucristo murió para darnos plenitud. Dile, ¿estamos en Cristo? Dile. Eso, dile tú pues. Ándale, estamos en Cristo. Diga que usted siga. Estamos en Cristo. No estamos perdidos, desamparados. Tengo un amigo que me dice, ay, pastor, es mi amigo, me dice, ay, pastor, ¿usted cómo está atarantado? Le dije, ya me descubriste, ¿no? O sea, no estamos atarantados, estamos en Cristo. ¿Cierto? Bueno, como somos humanos, a veces andamos todos atarantados ahí. No sé qué hacer, pero tengo esperanza. La esperanza de la oración contestada. Ay, amor, no sé qué hacer con estos 20 pesos. O me compro una coca o compro tortillas. Mejor ore para que el Señor le revele que las tortillas son mejores. Pásame todo. ¿Verdad? El Señor nos da dirección cuando oramos. Amén, sí. Dígale que esté enseguida. Vamos en Cristo, hija. No, hermana, vamos en Cristo. Usted todavía tiene la potencia del Espíritu para actuar y obrar como Dios nos lo muestra. Ore, solo ore. Pero no se siente esperar ahí. Aquí, ¿de qué manera? Mañana. Nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, tiene dos mentiras formidables que le funcionan a la casi perfección y siempre le han funcionado y siempre las va a usar, y es esta. La primera mentira es mañana. De veras, diablito, sí, hombre, yo soy tu compa, mañana, o sea, te lo digo como amigo. Relájate, descansa, hombre, mañana. Bueno, ok. Y al día siguiente viene y dice, ya ves,
Si tú ayer, y nos acusa, nos desarma con mañana y nos acusa con el ayer hubieras hecho, no lo tienes porque ayer, el hubiera no existe. El diablo tiene dos mentiras: mañana te desarma y ayer nos condena. No se deje engañar. Dígale: en el nombre de Jesucristo te resisto, yo tengo propósito. ¿Por qué? Porque Él me ama. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. De los que no conocen, de los que ya conocen, necesitan una palabra, una ayuda. Yo no sé, Dios está ahí. Dice la palabra de Dios en la primera de Pedro, entonces, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Entonces, acompáñenme ahora sí. Desde antes, por lo tanto, primero es el plan y luego la ejecución del plan. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Para qué? Para resurrección de muertos, para vida eterna. Y la promesa es que Él nos la concedió desde antes de que existieran los siglos, las edades, y desde antes que existiera el planeta Tierra, desde antes que Dios la hiciera girar en rotación y girar en traslación. Dios ya tenía el plan de la luz para tu vida. Eso queda claro, ¿verdad? Pero Él necesitaba para la ejecución poner al Verbo en la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí está, ya se lo sabe, hombre. Estamos aquí nomás recordándolo para tenerlo consciente y presente. ¿Por qué y para qué? Entonces, hermanos, vamos a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 3 al 4, por favor, si es tan amable. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 4, dice: como todas las cuantas, Dios es poquitero. Entonces, ore. Había un viejito que decía: cuando usted ore, pídale mucho a Dios. Y no faltó el religioso que diga: ay, usted es codicioso y avaricioso. No, dice, pídale mucho a Dios. Porque si le da la mitad de lo que pidió, gloria a su nombre. Pero si le pide poquito y le da ese poquito, pues gloria a su nombre, pero no es ni siquiera ni la mitad de lo que usted pidió. Usted pídale mucho. Ay, me conformo que no me duela. No, pídale sanidad. Ay, me conformo pagar la luz. ¿Y el pollito de ahorita, brother, que vas a comprar? ¿Qué? No, mi amor, no hay más que la luz. Pues con velas, pero cómprame un pollo. Digo, yo tengo una más o menos así, ¿verdad? Y no compras el pollo y las velas, pues no hay. Entonces, pues a ver cómo le haces. Ya trabajar para comprar velas. Y ya que vas a trabajar, pues trabaja para pagar la luz. ¿Cómo me vas a tener con velas? O sea, gloria a Dios por la ayuda idónea. Porque nos ubica y nos empuja y caminamos. Amén, ¿sí? Bueno, eso es aparte. Entonces, la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas por su divino poder. Aquí entra. Poder. Por su divino poder. Por su divinidad. Por la potencia divina de Dios, dice la Reina Valera 60, por su divino poder, mediante, esto es bien importante, porque muchas veces, hermanos, decimos: Señor, tú me lo prometiste, dame esto, dame el otro, pero no nos humillamos a tomar aquí quiero oír un ouch grandote. No nos humillamos a tomar el tiempo de abrir las Escrituras y conocerle mejor a Él. Y estamos clamando: ¿por qué no me das nada? Y Dios grita desde los cielos: ¿por qué no me conoces? Pero yo te conozco, eres bueno. ¿Y qué más? Pues bueno. ¿Y qué más? Pues bueno, no sé.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder que se mueve y actúa a través del conocimiento de la persona de Dios en Jesucristo, en su palabra revelada por su Espíritu Santo a nosotros. Ahí dice, ¿no? No dice así. Dice el versículo 3, ni siquiera sabe, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que el por qué y el para qué no es nada más así. Él nos llamó porque su gloria nos ama y nos llamó para que su excelencia se vea en nosotros. Él no solamente nos dio vida eterna, nos dio para que la excelencia del poder, de la manifestación, de la resurrección en Cristo Jesús se muestre a través de nosotros. Es importante recobrar el poder para obras de gracia y bendición a los demás. Porque si todo lo que Dios nos ha dado es por su divino poder, es tiempo de recuperar el poder que Dios ha puesto en mí, para que con mis manos, ¿cuántos dicen amén? Pero tiene que ser mediante la humillación del yo. Yo no quiero, yo no tengo tiempo, yo no, estoy muy cansado. Abra su Biblia. No la entiendo, solo léala. Porque viene y me dice, pastor, abrí mi Biblia, ¿y qué pasó? Nada, la leyó. No, te dijo que la viera. Pero lea la Biblia. Lea la palabra de Dios, métala en su corazón hasta que conozca a Dios. Porque entonces usted se va a parar y le va a decir, Padre, vengo en el nombre de Jesús, yo te conozco. Yo sé que tú eres bueno y esta situación tú la puedes ganar porque tú eres misericordioso y me has dado la victoria en la sangre de Jesús. Yo conozco a mi Salvador. ¿Cómo no me vas a responder si tus promesas dicen que si yo te conozco, tú me respaldas? Amén. Porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, incluyendo el pollito, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de esas grandes promesas que Él nos hizo, para que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Dios prometió desde antes de la fundación del mundo darnos vida eterna para que seamos participantes de su naturaleza divina. Teníamos una naturaleza adánica que fue borrada en la cruz del Calvario por su gracia y misericordia al concedernos el perdón y viniendo Él a vivir en nosotros. Él está dentro mío, por lo tanto la naturaleza divina está dentro mío y yo participo de ello y la pongo en práctica y ordeno mi vida cuanto tanto más oro sobre la palabra y leo la palabra. ¿Se fijó lo que dije? Oro sobre la palabra. Porque esta es la voluntad de Dios. Es que usted no sabe, en mi trabajo hay una bruja y voy a renunciar. Que renuncie ella. ¿Por qué usted? Si Dios le ha bendecido con ese trabajo. Bendiga su trabajo, bendiga su bendición. ¿Qué no dijo Dios en Malaquías? Dios mismo dijo, maldeciré tu bendición. Dios dijo eso. Entonces Dios nos bendice nuestra bendición, pero muchas veces maldecimos nuestra bendición. No maldigas el pollo, brother. No, el pollo me dejó sin dinero. No, hermano, bendice tu bendición. Gloria a su nombre por el pollito de hoy. ¿Nomás uno? Te perdía como protestante, hágale aleluya. Hágale lo que sea, aleluya. Hermana, dígale, estamos en Cristo, mi cadena, dígale.
Estamos salvados, hermano. Entonces, somos participantes de la naturaleza divina. Miren lo hermoso, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Como decíamos ahorita, todos somos perfeccionables, no hemos llegado a la perfección, tenemos que seguir luchando contra los deseos de la carne. ¿Me sigue? O sea, todos tenemos retos, hermano. Hermana, todos tenemos retos. Yo tengo que vencer algunas cosas en mi vida, y cuando las haya vencido en el nombre de Jesucristo, otras aparecerán, porque mi carne es carne y apesta, se lo garantizo. Miren, le digo a mi esposa, amor, ¿cómo estando uno tan bonito puede oler tan feo? Y los ángeles dicen, ya se va a levantar esta mierda, pero si huele tan feo en la mañana, ¿cómo que Dios la ama? Pues Dios nos ama. Y para tapar las debilidades de la carne, nos ha dado del poder de su Espíritu. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces digan que está enseguida, yo soy fuerte en Cristo. Él está conmigo. La incertidumbre de vencer ha sido derrotada. Yo tengo la certeza de la victoria. Ahora, el problema no es tanto las concupiscencias, no sé por qué, pero voy a decir esto. Las concupiscencias no es tanto el problema, porque hemos sabido de casos de personas que entran y salen de casas de rehabilitación, y ahora sí esta vez, y ahora sí esta vez. Un caso muy triste, 2 horas después de salir de la casa de rehabilitación, su cuerpo está limpio de las drogas porque físicamente lo limpian. Su cuerpo ya no les pide drogas. 2 horas después estaba muerto en una tapia por una sobredosis. Porque el problema no es la drogadicción, el problema no son las concupiscencias, el problema es la decisión que debo tomar de romper el gusto. ¿Se entendió esto? Llega un hermano y dice, pastor, ¿qué? No puedo dejar el cigarro. Le digo, hermano, ya tienes 2 años en Cristo, ¿cómo que no puedes? Sí, pero es que, ¿quieres? Sí, quiero, dame un cigarro. Le digo, préndemelo. Y me lo prendió. Pues le pusimos los ojos rojos de tomate, porque yo no fumo, no porque sea tan santo. Y prendió el cigarro. Le digo, hermano, ¿cómo me veo? No, pastor, usted no. ¿Y tú por qué sí? Tiene razón. Le dije, en el nombre de Jesucristo, renuncia al gusto. Agarró sus cigarros, una cajetilla nueva. ¿Cuánto cuestan? No se haga. Agarró su cajetilla de cigarros nueva, la hizo así y la echó en el bote de mi basura, y ahí se quedó y jamás ha vuelto a fumar. Porque decidió romper el gusto. ¿Nos damos cuenta de que tenemos la victoria? La victoria está aquí en nuestra decisión. Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? 5 minutos. Ok. Bueno, dice entonces, déjenme ver dónde me quedé. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Todas estas citas, si usted las ve detenidamente, se va a dar cuenta que va a encontrar 3 cosas: el por qué, el para qué y sus promesas. ¿Por qué se hizo carne el verbo? Acompáñenme a San Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Si es tan amable, por favor. Esto lo está diciendo Juan el Bautista. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. No, es 1, disculpe, le dije que 3, es 1. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice San Juan el Bautista, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Nosotros vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué? Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 15, versículo 8 y 9. Díganle que está enseguida. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque Él me ama. ¿Para qué? Para darme vida eterna. Dice el versículo 15, 8 de Romanos. Pues, bueno, recordamos entonces que el Verbo se hizo carne con un motivo y un propósito, ¿verdad? ¿Queda alguna duda hasta aquí? Es importante. Dígame, ¿cómo voy a tener dudas? Si ya me lo sabía. Ya lo sabía, ¿no? Bueno, gloria a su nombre. Mire cómo dice el 15:8. Dice, digo pues que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para tres cosas. Para tres cosas. ¿Para qué vino Cristo a ser? ¿Para qué el Verbo se hizo carne? Para tres cosas aquí. De aquí sale todo. Podemos encontrar otras escrituras que digan otros para qué, pero estamos tomando estos tres. ¿Está bien? No lo estamos cerrando ni encajonando. Esto es con motivo de este estudio. ¿Se entiende, verdad? Dice, ¿para qué? Para venir a ser... ya me perdí. Para mostrar la verdad de Dios. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria lleno de gracia y verdad. Entonces Jesucristo, el Verbo, se hizo carne para venir a mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, hechas a los padres. Y dice el versículo 9, y para que tú y yo, que no somos judíos, los gentiles, glorifiquen a Dios. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Salmo 86, por favor, versículos 12 y 13. ¿Para qué se hizo carne? Para darnos vida eterna. Y el reflejo de la vida eterna es que glorificamos su nombre. El reflejo de la vida eterna. Habría que ver mucha Biblia para poder darle un acento correcto a esto. Pero el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice Jesucristo hablando, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice el apóstol San Pedro, para que conociendo a Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, conociendo a Dios en su palabra, tengamos las promesas que Él nos ha dado. Que por las promesas somos participantes de la naturaleza divina. Pero escuche esto, iglesia del Señor Jesucristo, no podemos tener la abundancia de las promesas funcionando en nuestras vidas si no conocemos a Dios. Es sencillo. Yo le decía a mi esposa, ándale, vamos a casarnos. Y me decía, no, hombre, no te conozco. Ándale, vamos a casarnos. No, hombre, pues si ya te conozco. Bueno, el Señor me dio gracia al final de las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a Dios para accesar. ¿Cuántos me siguen aquí? ¿Tiene sentido, hermano? No estamos diciendo nada fuera de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, dice que el Señor Jesucristo, el Verbo, tomó forma de carne. Usted sabe, hay muchas Escrituras que lo muestran. Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar y darnos acceso a sus promesas y para que glorifiquemos a Dios. Aquí tendríamos que ir a Romanos 3, en el capítulo 3, versículo 23, y el capítulo 5, versículo, me parece que 14, por cuanto todos pecaron y están, bueno, Él los restituyó a la gloria. Usted y yo ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos puestos nuevamente a la gloria de Dios. Por eso es importante conocer a Dios para saber a quién vamos a reflejar, a la gloria de Dios. Entonces dice el Salmo 86, 12 y 13, dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. ¿Y qué? Ahí está. Y glorificaré tu nombre un ratito en la mañana. Ándele, pues.
Entonces, ¿por qué está ahí con que no sé qué hacer? ¡Ay, qué gloria, Dios mío! No sé qué hacer. ¡Aleluya! Esta incertidumbre me come, me llena las venas, pero es para tu gloria. Ya pusieron cara de Auschwitz. Te alabaré y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y me has dado salvación al librarme de la potestad, de las tinieblas y del Seol. Sé qué hacer porque tú me amas, aunque yo no vea nada. Voy a decir algo acá. Hay una herejía. Es herético, hermano. Es tan herético como decir que Jesucristo no es Dios, que es solo un profeta y un ángel ascendido. Así de profunda es esta herejía. Y está tan aceptada y predicada desde los púlpitos. Hermano, la fe es ciega. Jehová reprenda al diablo. La fe tiene la certeza, la fe vislumbra, la fe tiene la visión, la fe tiene la vida, la fe tiene la seguridad de la esperanza. Porque cuando no se veía, Dios dijo, y por la fe fue hecho. La fe tiene visión a largo alcance, a mediano y a corto plazo. Por la fe entendemos. Voy a decir algo acá para que el pastor lo desarrolle, o la pastora lo desarrolle. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos. Y Romanos 1:17 dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, lo que voy a decir basado en esto es lo siguiente. Cuando usted escucha la palabra de Dios le causa fe. Y cuando usted escucha la palabra de Dios con fe, se le abre el entendimiento. Y cuando usted escucha la palabra de Dios con fe, con un entendimiento abierto, viene la revelación de Dios a su vida. Dígale que está enseguida. Dígale, hermana, pollito, duermes en el sillón. Ni modo, hermano, el sillón está bueno para ver la tele, pero ya le puse una carga al hermano tremendo. Qué bueno que no te sentaste. ¡Ay! Dijo el otro. Déjame regresar. Entonces, bueno, disculpe, es que a veces hay que hacer las cosas amenas para que la gente no se duerma. Listo, hermano, ya viene, ¿verdad? Entonces, por la fe entendemos. Había sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos ahora sí, ya concluyendo, acompáñenme a Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, porque estamos viendo que el verbo se hizo carne. Dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Señor Jesús, el verbo también participó de ello. El verbo, dice, participó de lo mismo para destruir. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte la incertidumbre y al que tenía el imperio de la muerte y a la muerte misma, esto es al diablo. Versículo 15, y librar, diga conmigo, yo soy libre de la incertidumbre, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el versículo 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Y para qué. Se entiende aquí, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Ahí se nota que el verbo se hizo carne. Fue tentado en todo a nuestra semejanza,
pero sin pecado. Ahí está la certeza de lo que hablábamos ahorita. Acerquémonos pues en el conocimiento de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos regresa a Romanos 15, versículo 9, donde dice que el Señor Jesucristo, el Verbo, se hizo carne para que tú y yo, los gentiles que no somos judíos, glorifiquemos a Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia que nos deposita en el Salmo 86, versículo 13, porque te alabaré con todo mi corazón, te daré gloria. Tu misericordia es grande conmigo y me has librado de toda incertidumbre y de las tinieblas. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 1. Si usted gusta, póngase de pie, o no sé qué vaya a seguir, pero recuerda Génesis capítulo 1. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Hebreos capítulo 1. Voy del 1 al 3 para que se entienda. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, nosotros hemos sido llamados a glorificar a Cristo Jesús, y la imagen misma de su sustancia. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados mediante de sí mismo, según efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. La gloria de Jesucristo. Porque nos amó de tal manera que fue a la cruz para que tengamos vida eterna y vivamos con Él toda la eternidad en esas gloriosas y maravillosas promesas que están en el conocimiento de la verdad. Jesucristo, Romanos 15, 8 y 9, vino para manifestar la verdad de Dios, para confirmar las promesas y para abrirnos la puerta de ser efectivos portadores de su gloria. Ya no somos más destituidos de la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta iglesia maravillosa. Te suplico que extiendas tu mano, Señor, y que esta iglesia cumpla el propósito a la cual le has llamado. El Señor Jesucristo sea glorificado en este lugar. Que la gloria de Dios se refleje y sea manifestada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que tomemos en serio el compromiso de darle gloria a tu nombre por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Den un aplauso a Jesús.